Saludos amigos a este su canal Prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video de hoy te vamos a hablar sobre dos quarterbacks, dos estilos distintos para el Super Bowl. Tom Brady es el pasador de la bolsa de protección por excelencia, quedándose atrás de su línea ofensiva y lanzando el balón hacia todas partes. Patrick Mahomes es el niño en el patio de la escuela que se mueve para ganar tiempo antes de enviar el balón. Dos estilos muy diferentes de dos de los mejores quarterbacks de la liga, cada uno en exhibición el domingo cuando Brady y los Buccaneers de Tampa Bay enfrenten a Mahomes y los campeones defensores, los Chiefs de Kansas City, en el Super Bowl de la NFL. Este será uno de los mejores enfrentamientos de la historia del deporte, comentó el analista de la cadena CBS Sports y el ex quarterback de la NFL, Tony Romo, quien ayudará a narrar el encuentro. Este partido es de los que hablas con tus amigos. Claro, los dos quarterbacks nunca se enfrentarán realmente, solo la defensa contraria, pero al igual que los aficionados estarán interesados en ver si el Chief Travis Kelce tiene un mejor partido que su contraparte Rod Gronkowski de los Buccaneers. Tyreek Hill produce más yardas que su contraparte de Tampa Bay, Mike Evans. Las actuaciones de Brady y Mahomes serán revisadas mucho después de que alguno de ellos levante el trofeo Vincent Lombardi el domingo por la noche. En el box dicen que los estilos hacen las peleas. Eso también podría aplicar para los quarterbacks. El estilo de Brady es un recuerdo al pasado cuando los quarterbacks se acurrucaban bajo el centro para lanzar, retrocedían cuidadosamente en la bolsa para evaluar el campo y luego revisaban sus progresiones antes de enviar el balón a un hombre abierto. Y si nadie está ahí, él está completamente feliz lanzando el balón hacia las gradas y preparándose para la siguiente jugada. El enfoque de la vieja escuela tiene sentido. Brady tiene 43 años después de todo. Para un pass rush, no tener que lidiar con un hombre que puede escapar de la bolsa y correr mientras lo están persiguiendo, esto es la parte fácil, comentó el taker defensivo de los Chiefs, Chris Jones. Pero realmente es un poco más complicado con Bradley porque él se deshace del balón muy rápido. En 2 segundos se deshará del balón, solo se moverá una vez y lanzará el balón. Es un estilo que ha funcionado bien durante una carrera que seguramente llevará a Bradley al Salón de la Fama. Ya tiene una cantidad récord de 6 anillos en Super Bowl y podría unirse a Peyton Manning como los únicos quarterbacks en ganar un campeonato en equipos diferentes. El jugador que pasó 2 décadas con los Patriots de Nueva Inglaterra también tendrá la oportunidad de ampliar sus registros en el Super Bowl en cuanto a yardas por pase, pases por touchdown, pases completos y casi cualquier otra métrica con las que se puede medir el éxito de un quarterback. Lo más importante es su impulso competitivo, señaló Mahomes. Es igual que yo, va a dejar todo en el campo siempre que pueda. Sale a ganar, no le importa si tiene que lanzar para 400 o para 100 yardas. Tengo esa misma mentalidad, solo quiero ganar sin importar lo que pase. Brady y Mahomes podrán ser similares en ese aspecto, pero el quarterback de 25 años tiene un enfoque distinto. Para empezar, es mucho más probable que Mahomes opere fuera de la bolsa de protección que bajo el centro, golpeando sus manos una vez para poner a sus chicos en la posición de habilidad de cambio
y movimientos locos. Y de nuevo para pedir el snap. Revisará sus opciones tal como lo hace Brady, pero cuando las cosas se rompan, Mahon usará sus piernas para comprar tiempo y su agudo intelecto para improvisar. Es brillante manteniendo sus ojos en el campo y haciendo sus pases tardíos. También es peligroso cuando agarra el balón y empieza a correr.